pasado y ahora que él estando aquí, le damos gracias a Dios porque el Señor ha podido recuperar su salud. Vamos a hablar sobre algo de que es muy importante en cuanto a la vida de uno y siempre se habla y siempre se menciona y es sobre la fe, nuestra fe. Y se habla mucho, se ha escrito libros en cuanto a eso, es importante reflexionar qué exactamente es la base de nuestra fe y por eso tenemos que entender lo que el Señor quiere que nosotros sepamos en cuanto a lo que nuestra creencia, nuestro fundamento está basado en. Por eso voy a pedir que por favor vayan al libro de Corintios, a Primera de Corintios, al capítulo 15 y el versículo 12 al 20. Y yo voy a leer y le voy a pedir que por favor ustedes me sigan con la vista. Y le voy a pedir que por favor si se pueden poner de pies para la lectura de la palabra. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 12 al 20. Si alguno no tienen la Biblia, por favor lo sugiere. Creo que tienen Biblia, la cual pueden ofrecerles. ¿Okay? Si no tienen, que por favor. Quisiera que todo el mundo tuviera una Biblia y que pudiera leerle el pasaje. Y dice así: y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, lo más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque a pesar de todas las vicisitudes nos ha permitido estar aquí en tu casa de adoración, Señor. Haz de que nuestra plegaria, Señor, nuestro canto lleguen a ti como una ofrenda de olor fragante. Señor, de que el mensaje de tu palabra sea según tu voluntad, que sea predicado a través de este siervo, Padre, con toda humildad, para tu honra y tu gloria. Todo eso yo te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. A la verdad quiero hacer, este es un pasaje bastante conocido, y yo quisiera hacer énfasis en el versículo 14, en el cual dice que si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Dice que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nuestra fe es vana. Esa palabrita vana es algo que es clave, es muy importante. ¿Qué significa algo que es vano? Bueno, algo vano es algo que no tiene fundamento. Algo que es vacío, algo que es hueco. Siempre me gusta la ilustración de los ingenieros de la construcción, en el cual si ellos tienen una pared que es vana, es una pared que no tiene las vigas o el soporte, es una pared simplemente para una división, pero no soporta ninguna estructura encima. Tenemos muchos otros ejemplos de algo que habla vano, de vano, cuando habla de vanidades. Inclusive hay una revista que se llama Vanidades, la cual las mujeres y algunos hombres también la leen. Y
si vemos esas revistas, son cosas que en verdad no tienen fundamento, la dicen vanidades. ¿Por qué? Porque son cosas que son superficiales y no sostienen, no tienen tanto fundamento. Entonces, cuando habla de que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, significa que uno de los fundamentos principales en cuanto a nuestra fe es la resurrección de Cristo. ¿Okay? El mundo habla que muchas veces esta creencia de la resurrección de Cristo es una fábula o es cuento. ¿Okay? Y de que en verdad nuestra fe se basa simplemente por conveniencia. Simplemente es tradición. ¿Okay? Pero nosotros tenemos que entender que nuestra fe es mucho más que eso. ¿Okay? Que no es que porque nosotros no tenemos conocimiento en el cual nuestra fe no está basada. Ahora como se están comportando muchos de los cristianos hoy en día, hay muchos de esos críticos que hablan de esto. Y le voy a ser sincero, ellos pueden tener razón por la forma en que muchos de nosotros nos comportamos, muchos de nosotros no defendemos la fe que profesamos. ¿Okay? Pero en vez de ofendernos, pues en vez de que esa crítica nos ofende, lo que nosotros debemos de hacer es una revisión profunda en cuanto a nuestras creencias, en cuanto a en qué nosotros nos basamos, en nuestra fe, en nuestra creencia en Jesucristo, en qué. Por lo tanto, viene la gran pregunta, ¿y entonces qué es la fe? Bueno, tenemos ese versículo tan famoso en Hebreos 11:1. Lo pueden buscar, Hebreos 11:1. ¿Y qué dice Hebreos 11:1? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Okay? Y vamos a ir de atrás hacia adelante. ¿Cuáles son esas cosas que se esperan? Se espera la venida de Cristo. Esas son de las cosas que se esperan. Las cosas que se esperan es la vida eterna, la cual cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo mora en nosotros, esa vida eterna con Cristo, eso es otra de las cosas que se esperan. Son cosas maravillosas, las cuales nosotros debemos de estar, nuestro corazón debe de estar alegrado, alegremente excitado por ese hecho, de esas cosas que se esperan. ¿Okay? Y cuando se esperan, sabemos que va a llegar. Tenemos esa certeza de que va a llegar. Siguiendo, la demostración de esas cosas. ¿Cómo se demuestran esas cosas? Bueno, cada uno de nosotros podemos ser vivo ejemplo. ¿Por qué? Porque el cambio que Él hizo en nuestras vidas, el momento en que nosotros llegamos a aceptar a Jesucristo. Ese cambio, el cual Él lo sigue haciendo, Él sigue haciendo cambio. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestras vidas lleguen a estar con Él. Como dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra. Esa es una demostración de las cosas que se esperan. Nuestra propia vida. ¿Y cuál es la sustancia o la certeza, como dice la versión del 60? ¿Cuál es la sustancia de estas cosas que se esperan y de la demostración de las cosas que no se ven? ¿Cuál es la sustancia? A mí me gusta esa palabra que dice la sustancia. Indica algo así como ingredientes. Las mujeres saben mucho de eso, porque cuando cocinan ellos ponen muchos ingredientes en la comida y salen bien. Los hombres no, los hombres nada más le ponen sal y creen que con eso todo se resuelve. Pero la sustancia es cuando ponen ingredientes, estos elementos que forman un conjunto. ¿Okay? ¿Y cuáles son esos ingredientes? La Biblia habla de esos ingredientes, tales como la muerte de Cristo en la cruz.
ese proceso expiatorio que hizo Cristo al morir en la cruz por nuestro pecado. Eso es uno de los ingredientes. Su resurrección, la cual, como leímos en el versículo anterior, en el versículo 14 de 1 Corintios 15, que si Él nos resucitó de los muertos, entonces esa fe que tenemos es vana. El propósito expiatorio de esa muerte, el perdón de los pecados y la reconciliación del hombre con Dios por medio de ese sacrificio. Esos son esos ingredientes que conforman ese conjunto de creencias en la cual nuestra fe está basada. Y esas son cosas que nosotros debemos no solamente saber, pero también practicar en nuestras vidas, tener presente cada momento, cada día que se está pasando. Pero lamentablemente no hacemos eso. No hacemos eso. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos ejemplos de fe que son vacías, que son vanos, que no conllevan a salvación. Nosotros debemos de evitar caer en ellas. Y muchas veces, indirectamente, y a veces, sin uno mismo saber, uno puede caer en ellas. ¿Okay? Entonces, voy a mencionar simplemente algunos ejemplos de fe que son erróneas, que fe que no están basados en un fundamento fuerte. Uno de los ejemplos más claros, son de algunas personas, y uno se encuentra de personas que van a cierta iglesia, que creen en sueños y en revelaciones. ¿Okay? Son personas que creen que el Señor le habla a ellos a través de cierto tipo de revelaciones, las cuales no es la revelación la cual el Señor ha puesto en esta tierra para cada uno de los creyentes. ¿Okay? Ese tipo de personas, y sabemos de que hay inclusive hay ciertas sectas las cuales han sido fundadas en base a este tipo de revelaciones. Y uno dirá, bueno, ¿qué malo hay en eso? Bueno, existe un gran peligro en que la fe esté basada en estos tipos de hechos milagrosos. Sectas como la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, o también como los adventistas del séptimo día. Su fe, su fundamento doctrinal ha sido fundado en sueños y visiones de sus profetas como Joseph Smith o Elena G. de White, respectivamente. Ahora, ¿cuál fue el problema de esto? El problema es que eso crea este relativismo en cuanto a la autoridad de la Biblia, en el cual esas interpretaciones de esas personas que hicieron sobrepasaron la autoridad de lo que la Biblia enseña. Me explico. Sus doctrinas tienen que estar basadas en lo que ellos interpretaron, en lo que ellos vieron, en lo que supuestamente el Señor le dieron revelación. Y si no concuerda con lo que dice en la Biblia, ¿qué han hecho? Han cambiado la Biblia. Ellos inclusive han cambiado la Biblia. Y ese produce ese relativismo en cuanto a la autoridad de la Biblia. ¿Okay? Pero uno no puede ir muy lejos. Hay personas inclusive hoy en día que creen que el Señor todavía le habla a ellos por sueños. Siempre se oye el cuento del joven de la iglesia que dice, el Señor me reveló a la muchacha que me quería casar contigo. Y la muchacha le dice, el Señor me dijo en una pesadilla que tú querías decirme eso. Siempre existe eso. Sí. Pero hoy en día hay personas que creen todavía en el cual el Señor, si sueñan algo y ellos creen que, eso es el Señor hablándome. No, el Señor te habla a través de la palabra. Amén. Es a través de la palabra. Así es. Okay. Y es importante de que tengamos eso presente. Quiero hablar sobre el caso de Pedro.
bien claro. Vamos a ir a 2 de Pedro 1, 16 al 21. Y este es un caso que es, a 2 de Pedro, un caso que es bien ilustrativo en cuanto a lo que el mismo apóstol Pedro hablaba sobre la experiencia y sobre el tipo de las revelaciones. Y leo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Dice, porque nos hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuesta, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria, este es el amado Hijo mío, el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cual estábamos juntamente con él en el monte santo. Okay. Vamos a parar ahí. ¿De qué está hablando Pedro aquí? Bueno, habla del relato en el cual Jesucristo se transfiguró en frente a Pedro, Jacobo y Juan. En Marcos 9, de 2 al 7, habla de ese relato, de la transfiguración de Jesucristo. Pedro estaba presente ahí. Y él está diciendo de que nosotros, que el Evangelio de Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, él está apoyando no solamente por fábula. Primeramente, yo estaba ahí cuando eso sucedió. Pero fíjense lo que él aún así dice en el versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces Pedro está diciendo, mire, yo estaba ahí durante el momento de la transfiguración junto con Jacobo y Juan. Y yo puedo testificar de que yo vi este hecho en el cual el Señor Jesucristo, una voz alta del cielo dijo, este es el amado Hijo mío, el cual yo he agradado. Pero a pesar de eso, y eso es lo que Pedro está diciendo, a pesar de eso, que tenemos la palabra profética, tenemos la Biblia, tenemos esta palabra, la cual es más permanente. Este es Pedro, el apóstol, que él está diciendo de que a pesar de mi experiencia, yo quiero que ustedes entienda de que la palabra profética más permanente, el cual él dice, la cual hacéis bien de estar atento. O sea, ustedes tienen que estar atentos más a la palabra que lo que a mi experiencia está diciendo, porque esto es más permanente. Nuestra fe debe estar basada en ¿qué? En esta palabra de Dios, la cual, como dice en 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios, que fue una vez dada a los santos, como dice en Judas 3. Es el fundamento de la doctrina de los apóstoles en el cual nuestra fe se basa. Por eso es que existe este peligro de creer en los sueños y visiones y cualquier tipo de experiencia personal. Si no encaja a lo que dice la palabra de Dios, debemos de desecharlo. ¿Qué otro tipo de fe existe en estos momentos, en estos días? Bueno, hay algo muy común que mucha gente tiene, fe en las riquezas, en la riqueza de esta tierra, en este mundo. Y es cierto,
Una de las ventajas que tenemos nosotros de vivir aquí en este país es que este país permite que los ciudadanos comunes puedan participar en la riqueza que este país produce. ¿Qué quiero decir? Yo hablo de inversiones. Cualquier persona aquí, con poco dinero, mucho dinero, no importa, ellos pueden ir a un sitio, comprar una acción y participar en la riqueza de aquí. Comprar cualquier compañía, acciones de cualquier compañía, Apple, IBM. Yo no soy vendedor no estoy vendiendo nada. Pero es cierto y se puede permitir. Otros países lo permiten, pero no la mayoría. Pero este país, desde hace mucho tiempo, existe esa posibilidad. Pero también como existe eso, también existe el peligro de personas inescrupulosas que engañan a otros con el propósito de hacer dinero. ¿Entiendes? Y se aprovechan, en verdad, de la avaricia de las otras gentes. Y siempre hemos oído hablar de los escándalos que ha habido últimamente, de las pirámides financieras, el Bernie Madoff y todo eso. Inclusive en los países de nosotros, en Santo Domingo hubo un problema de Telex Free. El hombre estaba aquí en Boston y tenía $20 millones escondidos debajo del colchón. Dinero que se robó de muchísimas personas que invirtieron, supuestamente. Siempre existen esos esquemas de que hazte rico pronto, deme tu dinero y te voy a dar 20% de interés y todo eso. ¿Por qué? Porque existe esa avaricia, ese deseo de querer hacerse rico. ¿Se entiende? Mucho otro esquema, el multilevel marketing, la lotería. Porque aunque sea legal, no significa que sea justo y moral. ¿Okay? La lotería es legal, pero no es justo y moral. ¿Entiendes? De por sí, yo creo que la lotería es un impuesto que el gobierno le hace a los pobres, porque los pobres son los que compran más lotería. Y ese dinero que ellos pagan, ¿a qué va? Al gobierno, es un impuesto más al gobierno, el cual ustedes no lo ven. Bueno, no sé si ustedes. El cuento resulta, en el hospital que yo trabajo, una enfermera me dijo una vez, doctor, dame $2. Bueno, yo le doy $2. Y bueno, después del tiempo, ella viene con unas cosas. Mira, doctor, aquí están los boletos de la lotería. Y yo, ay, mía, no, yo no juego, yo no hago eso. No, ya tú estás metido en esto con nosotros, toma. Ya tú sabes. Entonces, después, y el premio era grande, era como de $300 millones, algo así. Sí, era un Powerball. Un buen día. Y yo diciendo, ay, ¿y si yo me saco, qué hago? ¿Cómo yo voy a justificar de que yo no, esto fue, ¿entiendes? Y se lo dije al pastor. Y el pastor dijo, bueno, yo te pondría en disciplina y oraría por ti para que Dios te dé sabiduría para dar el diezmo. Pero todo eso. Ahora, ¿qué dice Dios de las riquezas? ¿Qué dice Dios de las riquezas? Vamos a ir a Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, del 19 al 21. Este es el Sermón del Monte. Muchas verdades de lo que el Señor quiere para que cada uno de los ciudadanos del reino hagan y practiquen en su vida. Dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones no minan y hurtan. Mas, ¿qué dice? Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Okay?
Eso es lo que dice Dios de la riqueza. No es que las riquezas sean malas, pero que donde nuestro tesoro esté, ¿qué es lo que nosotros más apreciamos? ¿Qué es lo que nosotros en verdad más apreciamos? Ahí es que va a estar nuestro corazón. ¿Okay? Lucas 12:15 dice, pueden buscar, 12:15. Y este es un capítulo que habla mucho en cuanto a lo que es la riqueza y la relación de Dios con lo de la riqueza. Y díjoles, mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia. Ese deseo de querer tener más. ¿Okay? Y no es que es malo tener más. El propósito es, el caso es, ¿por qué razón tú deseas tener más? ¿Okay? Si tú necesitas tener más por cualquier otra razón, porque tienes 4 o 5 hijos, bueno, necesitas trabajar más para poder proveerle a ellos. Pero es la razón por la cual. ¿Okay? Dice que guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre, ¿en qué? No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y entonces les refirió estas parábolas, la cual no voy a entrar porque eso es otro. Pero el hecho es de que si nosotros no basamos nuestra fe en el Señor Todopoderoso, el cual es el que nos provee, y pensamos de que por nuestro propio esfuerzo nosotros vamos a conseguir las cosas, entonces nuestra fe no está en el enfoque correcto. Está basado en lo que la riqueza nos puede proveer y no lo que el Señor nos está dando o lo que nos está proveyendo. Entonces, esa es otra de las fe, fe que son erróneas, que están basadas en cosas que no son enfoques correctos. Otros de los enfoques incorrectos en cuanto a la fe es cuando personas tienen fe en los gobiernos de este mundo. ¿Okay? Estamos viendo todos estos cambios geopolíticos que están sucediendo hoy en día. Y a la verdad produce mucha ansiedad entre las personas. Se oye de guerras, de posibilidades de guerras, se oye de caos en ciertos países, de cambios de gobiernos y todo. Y esto produce de que muchas veces las personas no confíen en ciertos gobiernos o que confíen mucho en otros. ¿Okay? Independientemente de quién esté gobernando, algo y esto es lo particular que yo sé y que tengo entendido, es que yo sé quién está en el trono por encima de todo. Porque Él es el que tiene control. Independientemente de lo que los hombres hagan acá, Él es el que tiene control. Ahora, existe cierta dicotomía en cuanto a lo que la Biblia habla, en cuanto a cómo nosotros debemos comportarnos con ellos. Podemos ir a 1 Pedro 2, 13 y 17. Y este es uno de los pasajes que habla mucho en cuanto a lo que debe de suceder entre la relación de nosotros como cristianos con nuestros gobernantes. Primero Pedro 2, 13, 17 dice, sed pues sujetos a toda ordenación humana, por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como de él enviado para venganza de los malhechores, para la labor de los que hacen bien,
Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar la fraternidad, temer a Dios, honrar al Rey. ¿Okay? Se nos manda a obedecer, a ser sujeto de estas autoridades. ¿Okay? Entonces nuestro deber es ser buenos ciudadanos, cumplir las leyes, cumplir lo que las autoridades nos exigen. Ahora, la dicotomía que existe es que también Pedro, el mismo Pedro, habla de que nosotros debemos de obedecer a Dios primeramente. Como lo dice en Hechos 5:29, cuando él estaba predicando. Pueden buscarlo, Hechos 5:29. Él hablando con los otros apóstoles, le dijo, y respondiendo Pedro a los apóstoles, es menester, ¿qué? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces existe esta dicotomía. Cualquier hecho evidente que está sucediendo en el mundo, nosotros tenemos que filtrarlo a través de la palabra de Dios. Ahora, muchas veces no es claro. Gracias a Dios que tenemos personas, hombres, que son pastores, maestros, los cuales pueden discernir estas cosas. Pero es bien importante de que nosotros, cualquier hecho que esté sucediendo en el mundo actual, nosotros primeramente lo filtremos, independientemente de donde nuestras pasiones estén, que nosotros lo filtremos a través de la palabra del Señor, a través de la palabra de Dios. Porque como yo dije, yo sé quién está en el trono. Él es el que está en el trono. Él es el que tiene la soberanía y tiene el dominio. Y aquellas cosas que no están a favor de su palabra, nosotros debemos de, como dice Pedro, obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Aun sean leyes establecidas, si están en contra de lo que dice la palabra de Dios, nuestra posición debe de ser obedecer a Dios primero. Pero mucha gente tiene esa falsa esperanza, esa falsa fe de que los gobernantes, las personas que están en autoridad, van a resolver su problema. Y no es así. Como digo de nuevo, Él es el que está en su trono. Y como en Mateo dice, Mateo 11:28, no lo busquen, lo tengo acá. Dice que venid a mí, que todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo no debo de confiar de que, este político, o este gobernante, o este senador, o este diputado, va a resolver nuestro problema. No. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora, mucha gente piensa, no, esto es solamente lo espiritual. No. En todos los aspectos de nuestra vida. ¿Tiene problema económico? Tiene que ir a donde el Señor. No trate de resolverlo usted de mí. Primeramente vayan al Señor y Él le va a dar la fuerza. Él primeramente lo hará descansar y luego va a darle la fuerza para poder resolver ese problema. Son problemas, tú entiendes, familiares. Son muy poca cosa los gobiernos pueden hacer con los problemas familiares. Entonces es importante de que nosotros entendemos de que nuestra fe tiene que radicar no en hombres, sino en el Señor. ¿Okay? Como habíamos hablado,
No debemos de basar nuestra fe en sueños, en visiones, tampoco en la riqueza, tampoco en los hombres que están presentes en el mundo. ¿Okay? Hoy en día se presenta otra forma de evangelio, en la cual nosotros la vemos en la televisión y la estamos oyendo a cada rato. Y es este evangelio de la prosperidad que todos escuchamos actualmente. Antes, el propósito era de acumular riqueza. No, si tú eres cristiano, el Señor quiere que tú seas rico. Yo no creo que ese es el propósito que el Señor quiere, que tú seas rico, no. Ya las personas no están hablando de eso. No están hablando de eso. ¿Por qué? Porque es muy obvio de que estos predicadores, a la verdad, su vida demostraron de que ellos no seguían lo que el verdadero evangelio del Señor. Y su vida demostraron de que el propósito de que ellos querían era enriquecerse, la mayoría de ellos, sí. Y muchos de ellos han caído en error. Pero todavía existe este principio de que lo importante ahora es de que usted tenga una superación personal, ¿okay? De aumentar el bienestar personal, ¿okay? Lo importante es tú tener beneficio en cuanto a tu vida, mejorar tu vida. Y algo que hablan las personas es de la autoestima. Yo soy médico, yo no soy psicólogo, ni soy psiquiatra. Y para serle sincero, yo en psicología era muy esotérica, nunca me gustó. Pero en la psicología moderna se habla mucho de la autoestima, quererse, valorarse a sí mismo. Y yo soy de lo que pienso, de que no, el cristiano, su autoestima no radica en sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores que fuimos salvados. Y si nosotros no reconocemos nuestra condición de pecadores, el Señor vino ¿a quién? A salvar ¿a quién? A los enfermos. Y si nosotros no nos reconocemos como tal, entonces, si queremos ser, yo quiero mi autoestima, yo quiero subir cómo yo me estimo a mí mismo. No, el Señor quiere que usted se humille, humillaos delante del Señor, que Él, el Señor, ¿qué va a hacer? Lo exaltará. Él lo exaltará. Nuestro valor, el valor del cristiano, no depende de nosotros mismos, sino depende del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, por esa sangre derramada por nuestros pecados. Por eso, tenemos que tener cuidado con eso de que, no, eso le puede subir el autoestima. ¿Qué quiere decir con eso? Con eso de subir el autoestima. ¿Okay? Eso de pensar con una mente positiva. Hay un peligro en eso. ¿Por qué? Porque estas personas quieren unir la fe cristiana y los principios de la Biblia con principios humanistas. ¿Okay? Y esa filosofía del humanismo, ¿cuál es el centro de la filosofía humanista? Es el hombre. Es el hombre. Pero no. El peligro que eso encierra es de que quita lo que el verdadero evangelio habla, de que el centro es la gloria de Dios. De que nuestro enfoque de cada uno de nosotros es glorificar al Señor. Muchas veces las personas entran a este tipo se envuelven en esto y leen libros y todo eso que promocionan este tipo de filosofía. Y el problema es que primeramente ellos entran y piensan, ¿qué Dios puede hacer por mí? ¿Dios puede mejorar mi matrimonio? Eso piensan ellos y quieren leer eso, ¿cómo mejorar mi matrimonio?
¿Cómo puedo mejorar mi relación con mis familiares? ¿Cómo puedo prosperar en mi trabajo? ¿Cómo puedo mejorar mi salud? Eso es lo que ellos comienzan y se ponen a tratar de buscar, a tratar de perseguir. ¿Y cuál es el peligro en eso? El peligro es que si ellos vienen a la iglesia primordialmente por esta cosa, ellos pueden caer en el error que cuando ellos fallan en el matrimonio, fallan en sus relaciones con los familiares, o fallan en su trabajo, o su salud empeora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a culpar a Dios. Van a culpar a Dios. Tenemos que ser como el ejemplo que Job. El libro de Job es un libro increíble. O sea, la vida de Job, y Job fue uno de los primeros libros de la Biblia, la vida de Job es, yo no creo que nadie aquí actualmente puede pasar por lo que pasó Job. Nadie. ¿Okay? Porque Job no solamente perdió todas sus posesiones, también perdió su salud. Perdió todas sus posesiones, perdió su vida matrimonial, perdió sus hijos también, y perdió toda su salud. Y mira lo que Job dice al final, dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová que bendito. Amén. Y en todo esto, ¿qué pasó? Job no pecó, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Él no culpó a Dios por sus calamidades. Él no atribuyó a Dios ese tipo de calamidades. Y es el peligro que existe en este tipo de filosofía actuales que están infiltrándose a las iglesias hoy. Usted va a una librería cristiana, y hay un tramo de libro entero que habla de superación personal. Ahora, yo no le digo lo que vayan a leer o lo que no vayan a leer. Ustedes pueden leer lo que ustedes desean. Claro está. Sí. Pero antes de leer esos libros, leen de dónde salió todo. Leen de dónde. Yo me acuerdo cuando yo era más joven, habían unas personas que leían otros libros y todo eso. Y había este señor, un señor mayor, viejito y todo eso, que él veía a los jóvenes leyendo este libro de teología o este comentario y esto y lo otro. Y él veía y le decía a las personas, ¿y ustedes han leído este libro? Primeramente léense este libro antes de leer todo. Y mucha gente, habían algunos jóvenes que se molestaban por eso, pero él decía la verdad. Léense ese libro primero. Okay. Cristo debe de ser el centro en cuanto a no el hombre, sino el centro de nuestra fe está basada en Cristo. Como dice en Romanos 11:36, lo pueden buscar. Porque de Él y por Él y en Él y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él. ¿Okay? Nosotros somos de Cristo porque por Cristo mismo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y por eso nosotros estamos morando en Él. Y de Él son todas las cosas que se hay. Él es el centro de nuestra vida. ¿Okay? Él es el que produce cambio en nuestro ser. Ahora, este versículo es un versículo que le han enseñado desde jovencito, el 2 Corintios 5, 17, 19.
muchos de nosotros lo recitamos, pero tiene tanta verdad. Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, queda nueva criatura es. ¿Okay? Ahora, nosotros somos nueva criatura. ¿Okay? Por lo tanto, si nosotros vivimos en lo que el Señor dice, nosotros no tenemos que tratar de recrearnos o tratar de superar, ¿entienden? Tener todo este tipo de como le dicen, tricks, trucos para tratar de superarnos personalmente. Nosotros ya somos nueva criatura. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y esas cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo por Cristo. Nosotros somos una nueva criatura. Dios produce ese cambio en nuestro ser. Entonces, como habíamos hablado, tener fe en las riquezas, tener fe en los sueños, en visiones, tener fe en la riqueza, tener fe en hombres y tener fe en ese tipo de filosofía humana para propósito de superación personal, no es lo que el Señor quiere en nuestra vida. ¿Okay? Ya casi estoy terminando. Lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos en qué se basa nuestra fe. Amén. Con el propósito de que nosotros le glorifiquemos a Él. ¿Entiende? Su fe se basa en la vida de Jesucristo y en su resurrección. En Juan 5:26 dice que como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo dio vida en sí mismo. O dio también al Hijo vida, que tuviese vida en sí mismo. El Señor Jesucristo es el que nos da esa vida eterna. Okay. Por su resurrección nosotros somos justificados. Y por su resurrección tenemos a un abogado allá en el cielo, el cual intercede por nosotros, por cada uno de nosotros. Y eso es una verdad la cual a mí me produce bastante consuelo. Saber de que yo tengo a alguien allá en el cielo, el cual intercede por mí. Yo me imagino que Él está trabajando overtime para mí, porque es muchas las cosas que yo he hecho, la cual tiene que Él interceder por mí. Dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios. O sea que Él no está, no sé si ustedes han ido a la corte y han estado en salas o han hecho jury duty y han visto cómo son. Entonces está los abogados, está el abogado acusador, el defensor y el juez está acá. ¿Okay? Entonces el abogado acusador está acusando y el defensor está defendiendo y el juez está acá. No, Jesucristo está en una mejor posición. Él está ahí al lado, el juez está aquí y Él está ahí al lado. Y el acusador te puede acusar y Jesucristo está ahí al lado diciendo, intercediendo por nosotros, diciendo, Señor, por ese yo derramé mi sangre. Esa es la visión que yo tengo de cómo el Señor está intercediendo por mí. Y eso me da un gran consuelo por eso. Como dice, Él intercede por nosotros. En resumen, nuestra fe no está basada en nada de lo que había mencionado. No está basada en los sueños, no está basada en lo que los hombres hacen, no está basada en la riqueza, no está basada ni tampoco en nuestra propia superación personal,
sino está basada en lo que Dios hizo por nosotros, por la muerte de Cristo en la cruz, su reconciliación, su resurrección y su redención. En eso está basada nuestra fe. Y yo espero de que cada uno de nosotros podemos entender esto y aplicarlo en nuestra vida, que eso nos dé consuelo, que eso nos dé también esperanza de que algún día, cuando muramos o cuando el Señor venga, nosotros vamos a morar eternamente con Él. ¿Pueden bajar sus cabezas? Amante Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, de que tú has hablado. Sabemos, Padre, de que tu sacrificio de Cristo en la cruz nos has hecho aceptos, nos ha hecho ser hijos tuyos. Oh, gracias, Padre, porque sabemos que nosotros por nuestro propio esfuerzo no podemos hacer esto. Sabemos de que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre, Padre, nuestros pecados han sido perdonados, Señor. Y todo ha sido pago. Y gracias, Padre, por tan gran, maravilloso regalo, gran, maravilloso don, el cual nosotros no nos merecemos. Gracias, Padre. Y así con los ojos todavía inclinados, yo quisiera hablar a aquellas personas que no han conocido al Señor Jesucristo, no han entregado su vida al Señor, que todavía tienen dudas en su vida de qué es lo que sucederá cuando ellos mueran, cuando yo muera. Amigos, si ese es el caso tuyo, este es el momento oportuno para usted entregar su vida a Jesucristo. Ese es el momento en el cual el Señor ha provisto para que tú puedas aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, esa sangre preciosa que puede perdonar todas las cosas malas que ha hecho, todos los pecados que ha cometido. Para que tu vida pueda ser acepta a Él. Si reconoces de que eres pecador, este es el momento de que ahí mismo en la butaca, pídele al Señor Jesucristo de que Él entre en tu corazón, de que Él perdone tus pecados. Reconozca que eres pecador, reconozca de que sin Él, sin Cristo, tú no puedes entrar al cielo. No puedes ser acepto a Dios. Que la ira de Dios está sobre ti. Y de que su santidad no permite ver a un pecador. Pero a través de Cristo, a través de Él, tú puedes venir a Él. Y viene a pasar a ser de simple criatura a ser hecho hijo de Dios. Y a ustedes, hermanos, que si reconoce de que en tu vida han tenido alguna falla, de que no ha estado estudiando mucho la palabra de Dios, no se ha ido fortaleciendo en su vida espiritual y desea de que pueda restablecer ese fervor de querer seguir aprendiendo del Señor, aprendiendo y degustando de las benignidades, de las delicias que el Señor nos da a través de su palabra. Pueden venir y pueden arreglar sus asuntos con el Señor ahora mismo al altar.
¿Tienes tu fe? ¿En quién tienes fe? Algunos dirán, yo tengo fe en mi religión. Yo tengo fe en la iglesia. Yo tengo fe en mí mismo. El hermano habló de autoestima, el error de autoestima. Que desarrollar ese nivel alto en uno que uno no tiene es todo lo contrario con el Evangelio. Tenemos que reconocer que somos pecadores en los ojos de Dios. O yo guardo los 10 mandamientos. Yo contribuyo a cualquier caridad. Yo hago bienes, nunca he hecho ningún mal a ninguna persona. La pregunta es, ¿ha nacido de nuevo? Muchas personas que tienen religión no saben lo que es nacer de nuevo. Y el Señor dijo, os es necesario nacer otra vez. ¿Y cuántas personas que tienen religión no saben qué significa esto? Si no han nacido de nuevo, pues a la religión no le vale. La fe es vana, vacía. Fe es fe en el Señor Jesucristo. Fe en que Cristo murió por nuestros pecados. Fe que yo soy un pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Y tengo que venir dependiendo en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su sangre derramada, no mis buenas obras, no lo que dice la iglesia, no ninguna religión. Entonces, nacemos de nuevo, entonces somos salvos. Mientras tanto, somos buenas personas, pero no vamos a ir al cielo, no iremos. Hay que tener fe en el Señor Jesucristo, lo que obró en la cruz del Calvario. Esto no entra en cambiar de religión, esto es creer lo que dice la Biblia. Alguna persona que todavía no ha llegado a ese punto puede llegar hoy. Haz una decisión, realice que usted es un pecador. Como todo lo que somos nosotros, nacemos pecadores. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Aceptar el sustituto nuestro, Cristo murió por nuestros pecados. Si alguien aquí todavía no ha nacido de nuevo, ¿por qué no hace esa decisión en esta mañana? Reciba a Cristo como Salvador personal. Ven, alguna otra persona quiere venir ahora, pasar al frente un momento. ¿Quiere saber más? Puede preguntar a cualquier hermano de la iglesia, cualquiera de los sugieres, si tienes algunas preguntas. Hoy es el día aceptable. No endurezca su corazón. ¿Alguna otra persona que reconoce que es un pecador y va a morir en sus pecados? Sé que la mayoría han hecho esta decisión, pero siempre damos la invitación si acaso hay alguien en duda y no tiene esa seguridad de que es salvo por la fe en el Señor Jesucristo. Una manera solamente de recibir la bendición de Dios es haber nacido de nuevo. Señor amado, bendice la palabra hoy, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Pedimos que la palabra pueda permanecer en los corazones de todos los oyentes, que pongas la intranquilidad en algún corazón de su necesidad espiritual, la necesidad de nacer otra vez, Señor. La única manera para recibir la bendición que tú das del perdón de todos nuestros pecados. Pedimos que sea glorificado con la palabra hoy. Bendice a estos que han pasado al frente. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Ahora, como
acostumbramos, vamos a recibir la ofrenda regular